democráticas en los países. Y si revisamos todos los decretos de reforma, los primeros grandes decretos de reforma y cómo empieza a aparecer nuevos servicios, cómo se empiezan a reformar los servicios, vamos a ver que todos estos decretos vienen desde el año 86 para acá, ¿cierto? Todavía estamos en grandes reformas, muchos países, ¿cierto? Que van a obedecer otros contextos, pero digamos que la caída de las dictaduras marca, no porque la dictadura marque una ruptura, ¿cierto? En el proceso político de América Latina, que eventualmente lo hace, si lo vemos desde la ciencia política de la historia, pero es porque el escenario internacional, el sistema internacional, una vez cae, ¿sí? Cuando ya se notan los síntomas de agotamiento de la Unión Soviética, una vez cae el muro, una vez cae la cortina de hierro y ya no tenemos un epicentro tan claro, ¿cierto? De este mundo bipolar, ¿cierto? Nos queda simplemente un mundo ahí que van a llamar en su momento algunos académicos, un mundo unimultipolar en los años 90. Cuando cae ya este otro polo, esta otra parte del mundo, este otro régimen holístico, ¿cierto? Porque el comunismo se ha pensado siempre como una teoría holística, igual que el liberalismo explica todo en la vida humana. Cuando ya caen, pues obviamente las situaciones internas empiezan a transformarse, no porque se transformen los actores, se transforman las narrativas al interior de los países, ¿no? Las personas, los actores, los amigos, enemigos pueden seguir siendo los mismos, pero las narrativas que van a establecer van a ser diferentes. Entonces, podemos ver que un bandolero se podía llamar en el siglo XX bandolero, puede ser entonces un guerrillero, después un terrorista, después un narcoterrorista, ¿cierto? O sea, las narrativas, las formas semánticas de ver los problemas en América Latina van cambiando y eso va a determinar la transformación de los servicios. Aquí hay una pregunta que uno se puede hacer en esa transición democrática en América Latina, es que ¿qué fue primero? ¿Cierto? La transformación del esquema de la realidad o la transformación del servicio, ¿sí? Entonces uno ahí queda un poco en entredicho, todavía tocaría mirar más. Ustedes saben que en el caso latinoamericano todavía nos falta investigar muchísimo más sobre inteligencia, no así en el mundo europeo ni en Estados Unidos. Yo creo que la inteligencia tiene, siendo de estudios, incluso Harvard, pues tiene todo un proyecto sobre estudios en inteligencia, ¿no? Que ya volveré sobre eso. Entonces ahí vamos a cambiar y entonces la inteligencia empieza a buscar focos, empieza a revisar focos, empieza a mirar cuáles son los nuevos actores, cuáles son los nuevos fenómenos, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que empieza a convertirse en riesgo y amenaza, ¿cierto? Porque pues ya no lo tiene tan claro y los que antes eran de pronto ahora no son o cambiaron o se camuflan en nuevas narrativas, ¿cierto? En nuevos esquemas, en nuevas agrupaciones, y entonces eso va a generar de todas formas algún descuadre en algún momento, pero algo que se mantiene de fondo. Una concepción que se da desde el río Bravo hasta Ushuaia, una concepción de que la inteligencia también debe ser un servicio de policía judicial, ¿no? Y eso es claro y como les digo, pues grandes estudiosos como el profesor Ugarte de este tema de América Latina, pues así también lo demuestran, ¿no? Esa ha sido un poco la lucha que se ha venido dando en varios países, cómo romper un poco ese esquema, cómo dar a entender que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, y que la inteligencia, en este caso, pues una inteligencia estratégica, por ejemplo, pues no es una inteligencia cortoplacista, no puede ser una inteligencia cortoplacista. Si miramos grandes operaciones, por ejemplo, les recomiendo la CIA y la Guerra Fría Cultural, es un libro, lo pueden encontrar por internet muy fácil, muestra cómo hubo una operación de contención cultural del comunismo en Europa Occidental y la CIA tomó 25 años para hacer esa contención cultural en Europa Occidental, ¿cierto? Y lo hace de una manera lo hace imponiendo o poniendo o proponiendo, ¿cierto? Esquemas culturales, autores, artistas, que se van a contraponer a toda una ola novedosa que venía del otro lado de Europa Oriental, sobre Europa Occidental. Entonces la CIA simplemente va a generar toda una serie de dispositivos que van a hacer que la cultura occidental se reafirme. Entonces tenemos ONGs, tenemos fundaciones, tenemos revistas, tenemos artistas
tenemos reproducciones de obras, etcétera, ¿cierto? Son 25 años. Y ustedes me pueden decir, ¿cuál fue el resultado? Pues el resultado fue que la Unión Soviética fue la que cayó y la cultura occidental se mantiene sobre unos valores y unas ideas. ¿Sí ven? Esos son esos resultados de la inteligencia, ¿no? Entonces, y miren que ahí no estamos hablando de que la CIA cumplía ningún tipo de estas funciones de las que yo le he hablado, que se caracterizaron por la historia de América Latina, ¿no? También esto hay que entenderlo en los ejes históricos, no lo podemos sacar de ahí porque entonces sería muy complejo entender el proceso de inteligencia en América Latina. ¿Okay? Finalmente, pues llega el siglo XXI, seguimos un poco en esos debates de las inteligencias. El 11 de septiembre, ustedes saben, remueve las bases del sistema internacional. Yo sé que suena un poco ya estereotipo volver sobre los 11 de septiembre, pero pues nada, no hay nada que hacer, ¿no? O sea, Cruzados, Segunda Guerra Mundial, nazis y 11 de septiembre, yo creo que son de esos temas que siempre vamos a tener como ejes transversales para poder analizar ciertos momentos de la historia, ¿sí? Entonces, el 11 de septiembre ya nos pone un nuevo concepto, ¿no? El terrorismo global. Sí, el terrorismo global. Entonces salimos, Perú y Colombia, por ejemplo, hemos compartido mucho eso en nuestra historia, ¿cierto? Esa lucha contra un terrorismo que nos golpeó durante muchos años, que en el caso de Colombia, pues seguimos en ciertas luchas un poco remanentes. Pero aparece de repente ya sobre ese concepto de viejo que teníamos de terrorismo, subversión o guerrilla, aparece el tema del terrorismo global, ¿no? Entonces nos obliga a repensar, nos obliga a empezar a mirar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando en el mundo y cómo nos articulamos, no por voluntad propia, sino cómo este fenómeno del terrorismo global nos inserta en un sistema global, ¿cierto? Lo que la Academia Británica llama, los académicos británicos llaman una globalización desviada, una defiant globalization, ¿no? Pero una globalización desviada, es decir, al lado de la globalización normal, la que se estudia económica, empresarial, financiera, ¿cierto? La cooperación, etcétera, pues aparece también la globalización de los ilegales, ¿sí? Crimen organizado transnacional, terrorismo, etcétera. Entonces van a aprovechar exactamente los mismos flujos, los mismos vectores, las mismas capacidades, alcance, velocidad de la globalización que nos aclara, por ejemplo, David Hell en su obra Transformaciones Globales. Ellos lo van a aprovechar y se van a poner también ahí, ¿no? Sí, y pues obviamente entonces tenemos ya un crimen organizado transnacional también rampante. Entonces miren cómo esto va apareciendo y volvemos sobre la pregunta de entonces, ¿cuál es el foco, no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿Sí? Y cuando digo volvemos a la pregunta, me refiero a las instituciones, no solo a las instituciones de inteligencia, sino a los gobiernos, ¿cierto? A todo un Estado que dice, oiga, tenemos X, Y, Z instituciones, ¿cuál nos sirve para qué? Porque si no, pues todas terminamos haciendo lo mismo y una comunidad de inteligencia no funciona como el láser, ¿no? El láser es la concentración, ¿cierto? Pero si todos vamos hacia lo mismo, pues no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces ahí es donde aparece una diáspora, lo que yo llamo como una diáspora de actividades, de procesos, donde la inteligencia empieza a pensar, oiga, hay muchas cosas para hacer y ojo, por algo muy importante, porque es que América Latina sale del ostracismo histórico después, a principios del siglo XX y entra como un actor también en el sistema internacional y lo estamos viendo cuando ya tenemos pues grandes potencias diferentes pues a las potencias tradicionales con las que hemos dialogado en el sistema internacional, se acercan, dialogan, entran, nos consideran, hacemos bloques de cooperación, etcétera. Entonces América Latina aparece como una nueva región incluida dentro del sistema internacional y pues obviamente eso gusta, por supuesto, ¿cierto? Pero también pues eso implica nuevos desafíos y ojo, conocer el mundo, ¿cierto? Conocer el mundo. No pasa tanto en muchos países de América Latina, pero por ejemplo en el caso colombiano, alguna vez dijimos Colombia es la Tíbet de América Latina, entonces también hay que conocer un poco más el mundo, ¿no? Y eso nos lleva pues a este escenario ya del 2020, la pandemia. Entonces miren cómo hemos venido transformando, cómo hemos venido pensando la inteligencia a partir de esos procesos históricos, cuáles son las necesidades del contexto del momento. Y pues esa yo creo que es una pregunta muy válida en este momento, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades del momento? Yo creo que los servicios han tenido dos retos importantes, unos internos y otros hacia afuera, se solucionan unos endógenos, otros exógenos.
el primer reto endógeno pues es mantenerse, ¿no? Y no me refiero a que se puedan acabar o no, sino mantener a las personas saludables, ¿cierto? Que puede parecer una cosa trivial, pero pues si a mí se me enferma 3/4 partes de un servicio, ¿qué hago? Si yo tengo 200 estaciones en el mundo y se me enferman 170, pues hombre, ya tengo un problema, ¿sí ven? Un problema operativo real, y es muy real. Sí, yo creo que no dimensionar eso es un poco, hace parte de esa subestimación que hemos tenido con todo este tema de la pandemia en este año a nivel general, ¿no? Solo que si lo traigo a nivel de la inteligencia, pues ya cuando uno le pone los números, uno dice, pues sí, es cierto, pero ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo con 3/4 partes enfermas, ¿no? Entonces, primero eso. Segundo, ¿dónde se puede operar? ¿Cuáles son las zonas de riesgo biológico para poder operar? Así sean zonas de enfoque, pero puedo, no puedo, etcétera. Me estoy arriesgando mucho y no me estoy arriesgando en términos de seguridad, de la seguridad operativa, sino que me estoy arriesgando en términos de la seguridad biológica de la gente. ¿Sí? Entonces, esos son esos factores endógenos. Y a nivel exógeno, y con esto ya voy cerrando mi idea, mi intervención. A nivel exógeno, pues hay una gran cantidad de cosas que la inteligencia ahorita puede pensar. En el caso latinoamericano, yo creo que tenemos que seguir dando el debate un poco de la policía judicial, ¿no? De la penal, ¿cierto? Pero también pues eso no nos exime, mientras eso ocurre, que se puedan ir haciendo o que se deba ir pensando desde incluso lo político, que se pueden ir haciendo otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el CNI de España ha establecido, ¿cierto? Ha acompañado, digamos, al gobierno en el rastreo, ¿cierto? Cómo el virus impacta, dónde impacta más, etcétera, ¿cierto? Porque hay todo un conocimiento desde los servicios de inteligencia que puede servir para la toma de decisión en este momento, y ya no es una cosa tan clásica. Ya no estamos buscando disruptores, ya no estamos buscando subversivos terroristas, etcétera. No estoy diciendo que esas funciones se aparten, yo nunca he señalado eso, sino que aparece una nueva cosa donde la inteligencia puede funcionar, y es precisamente eso, ¿no? Nueva información para una toma de decisiones necesaria en este momento, ¿sí? Eso es importante, eso es fundamental. Pero al mismo tiempo, una labor de seguridad muy clásica, una labor de seguridad muy clásica, y es a este nivel de la desinformación que también se nos da a nivel de la pandemia, que golpea a nivel político. La pandemia se volvió un tema político, creo que en todos los países. No sé si ustedes allá, nosotros aquí lo sentimos muy de cerca, el tema política, pandemia, ¿sí? Entonces es la desinformación, qué es, qué no es, que sí es cierto, que no es cierto, que la cepa que mutó, que es más grave, que no es, que aparece una vacuna, que hay 200, etcétera. Entonces también es revisar un poco esa desinformación, digamos, no para la opinión pública, porque lastimosamente las redes hacen que la opinión pública pues ya tenga su idea, sino a nivel de la toma de decisiones, ¿no? Y el último punto, pues es precisamente el escenario prospectivo, la incertidumbre hacia el futuro. Yo creo que hay dos escenarios importantes, tres momentos importantes, o tres líneas importantes que se deben revisar muy bien. Primero, la recuperación económica, cuáles son los sectores importantes que nos permite recuperarnos fácilmente o rápidamente, o hacia dónde va. Es un momento y perdón la palabra un poco ya muy usada este año, de reinventar también políticas nacionales, no porque los servicios las hagan, sino porque dan los insumos para que los decisores las hagan, ¿cierto? Los que tienen que hacerlas. Revisar la geopolítica, cómo queda la geopolítica, los bloques siguen moviendo, cómo queda esa geopolítica. Y por último, la recurrencia, es decir, qué garantías tenemos o cómo va a ser el mundo ya, ¿cierto? Estas amenazas biológicas que aparecen y que vamos a tener hacia el futuro. Se me dirán, pero eso suena muy medio para grandes potencias. Puede que sí, pero también nos está golpeando. Entonces yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo, de todas formas, al menos de sentarnos a pensar un poco en eso, y con eso termino. Muchísimas gracias, me pasé 3 minutos, qué pena. Gracias, profesor. No hay problema, profesor. Bueno, interesante lo expuesto, lo planteado por el profesor Cancelado, ¿no? Ha hecho una revisión de cómo distintas coyunturas históricas han impactado en la transformación de los servicios de inteligencia, la actividad de inteligencia en América y en Latinoamérica.
hemos hablado un poco de los orígenes de la inteligencia, de una suerte de necesidad militar, necesidad policial, quizás un poco después, la contención al comunismo como un punto muy importante, un hito muy importante dentro de la evolución histórica de la inteligencia en Latinoamérica, la caída de las dictaduras y las transiciones democráticas, un fenómeno por el que pasamos en América Latina entre dictaduras y retorno a democracias, más o menos entre los años 60 y 70, a los 80. Un poco la visión que se tenía en América Latina en los servicios de inteligencia como aparatos de represión criminal, como policía judicial. Y en fin, ya hemos visto, para terminar, un poco cómo fenómenos como el terrorismo global, por ejemplo, han llevado un poco a que la región entera, lo que es Latinoamérica, aunque parezca un poco curioso, ¿no? Como una amenaza global nos ha permitido de alguna manera comenzar a integrarnos más dentro de la comunidad global, a través de una suerte de contención o estrategia global de contención, de control de lo que es el terrorismo. Y como ahora el tema de la pandemia también plantea nuevos desafíos dentro de lo que es la gestión propia de un servicio de inteligencia y sus capacidades, pero también de cara a cómo se va a configurar el mundo después de esto, ¿no? De los nuevos desafíos, el movimiento de fuerzas y capacidades, de intereses dentro de lo que es la geopolítica, las relaciones internacionales y el papel que va a jugar en eso la inteligencia ahora, ¿no? Preguntas válidas que plantea el profesor, cuestiones válidas que plantea el profesor Cancelado cuando hablamos del rol de inteligencia en estos tiempos, ¿no? A continuación, le voy a hacer el uso de la palabra por espacio también de entre 15 a 20 minutos al profesor Andrés Gómez de la Torre, para que nos dé su perspectiva de cómo efectivamente algunos de estos fenómenos que ya fueron reseñados por el profesor Cancelado han impactado directamente en la realidad de inteligencia nacional acá en el Perú, ¿no? Y cómo eso de alguna forma se ha visto reflejado en las leyes, en las normas, en la arquitectura legal propiamente, que en el Perú ha tenido y tiene la actividad de inteligencia, ¿no? Y cómo ahora esta circunstancia de la pandemia podría también dar forma a esas dimensiones o manifestaciones, digamos, de la actividad de inteligencia en lo que corresponde a la parte